La religión de los árabes. La mayoría de los árabes había respondido al llamado de Ismael, que Alá esté complacido con él, y profesado la religión de su padre Ibrahim, que Alá esté complacido con él. Habían adorado a Alá, enaltecido sea, reconociendo su unicidad, y siguieron su religión por mucho tiempo hasta que olvidaron parte de ella. Sin embargo, aún mantenían los fundamentos de la creencia, tales como el monoteísmo, al igual que otros aspectos de la religión de Ibrahim, que Alá esté complacido con él. Esto continuó hasta que uno de los jefes de Huzaj, llamado Amr bin Luhai, quien tenía fama por su piedad, generosidad, reverencia y esmero en la religión, gozando de un incondicional amor y obediencia por parte de su tribu, regresaba de Siria, donde encontró gente adorando ídolos, un fenómeno que aprobó y creyó que era correcto debido a que Siria era el lugar de mensajeros y escrituras sagradas. Entonces, trajo consigo un ídolo, Jubal, el cual colocó en medio de la Kaaba e invitó a la gente para adorarlo. Esto fue suficiente para que el paganismo se propague por toda la Meca y de allí hasta el Hiyaz. Una gran cantidad de ídolos con diferentes nombres fueron introducidos posteriormente en el área. Un ídolo llamado Manat, por ejemplo, era adorado en un lugar conocido como Al-Musalaj, cerca de Kudaid, en el Mar Rojo. Otro, Al-Lat, en Taif, un tercero, Al-Huzá, en el valle de Najlaj, y así sucesivamente. El politeísmo predominó y la cantidad de ídolos se incrementó en todas las religiones del Hiyaz. Inclusive se menciona que Amr bin Luhai, con la ayuda de un genio, Jin, que le acompañaba, le informó que los ídolos del pueblo de Noé, Uad, Suá, Yaguz, Ya'uq y Nasser estaban enterrados en Yedah, los cuales desenterró y trasladó a Tihamaj. En la temporada de la peregrinación, los ídolos fueron distribuidos entre las tribus para regresarlos a sus hogares. Cada tribu y hogar poseía su ídolo propio, y la casa sagrada se pobló de ellos. Cuando el profeta, que la paz y las bendiciones de Dios sean con él, conquistó la Meca, 360 ídolos se encontraban ubicados alrededor de la Kaaba. Pero fueron entonces destruidos, removidos o quemados. Los ritos y las ceremonias para adorar dichos ídolos habían sido inventados por Amr bin Luhai y se consideraron innovaciones buenas en vez de desviaciones de la religión de Ibrahim, que Alá esté complacido con él. Algunas de las características predominantes del culto a los ídolos fueron: primero, devoción personal a los ídolos, buscando refugio en ellos, jurando por sus nombres, suplicando su ayuda en las dificultades, rogándoles por el cumplimiento de sus deseos, creyendo que podían interceder ante Alá, enaltecido sea, para la realización de los deseos de la gente. Segundo, peregrinar a los templos de los ídolos y circunvalarlos, humillándose e incluso prosternándose ante ellos. Tercero, buscar el favor de los ídolos a través de distintas clases de sacrificios en sus nombres. Estos sacrificios son mencionados por Alá, enaltecido sea, cuando dice: y la del que haya sido sacrificado sobre An-Nusub, altares de piedra. Corán 5:3. Dice Alá, enaltecido sea, también: no comáis de aquello sobre lo que no hayáis mencionado el nombre de Alá. Corán 6:121. Cuarto, la consagración de ciertas porciones de comida, bebida, ganado y cosechas a los ídolos. Sorprendentemente, también lo hacían por Alá,
enaltecido sea, aunque siempre encontraban motivos para ofrecer la parte de Alá, enaltecido sea, a los ídolos, pero nunca a la inversa. A ello se refiere el Corán. Reservan para Alá, aunque Él lo ha creado, una parte de la cosecha y de los animales de rebaño. Y dicen según su pretensión, esto es para Alá, y esto es para nuestros asociados, los ídolos. Pero lo que es para quienes ellos asocian no llega a Alá, y lo que es para Alá llega a quienes ellos asocian. ¡Qué mal es lo que juzgan! Corán 6:136. Quinto, buscar favores en los ídolos por medio de tributos como consagrar sus cosechas y ganados. De lo cual dice el Corán: y dicen según sus pretensiones, este ganado y esta cosecha están vedados y no comerán de ellas excepto quienes permitamos, y hay bestias prohibidas para la carga, y hay otros animales de rebaño sobre los que no mencionan el nombre de Alá, siendo una invención contra él. Corán 6:138. Sexto, destinar ciertos animales a los ídolos, como Bajiraj, Saibá, Wasilaj y Jamí, lo que significaba prescindir de dichos animales útiles para el trabajo con el fin de complacer a los falsos dioses. Bajiraj, como reportó el reconocido historiador Ibn Ishaq, era la hija de Saibaj, una camella que parió 10 camellas consecutivamente, pero ningún macho. Se le dio libertad, y era prohibido para todos hacerle bromas, imponerle carga, cortar su pelo u ordeñarla. Bebían de su leche solo los huéspedes, y esto era igual para todas las hembras de su descendencia, nombrándolas Bajiraj, no sin antes haberles cortado sus orejas. Wasilaj era una oveja hembra que tuvo 10 ovejas hembras sucesivas en 5 periodos de preñado. Cualquier nuevo nacimiento de esta, Wasila, eran asignadas solamente para los hombres. El Jamí era un camello semental que reproducía 10 hembras sucesivamente, y era igualmente sagrado. Mencionando esto, el Corán dice: Alá no ha dispuesto ninguna Bajirá, ni Saibá, ni Wasila, ni Jamí. Sin embargo, los incrédulos inventan mentiras sobre Alá. La mayoría no razona. Corán 5:103. También dice Alá, enaltecido sea. Y dicen: lo que hay en el vientre de estos animales está reservado a nuestros varones, pero vedado a nuestras esposas, y solo si nace muerto les estará permitido compartirlo. Corán 6:139. Said bin al-Musaib declaró que estas clases de ganado eran dedicadas para sus falsos ídolos. Está auténticamente confirmado que dichas supersticiones fueron inventadas por Amr bin Luhai. Los árabes ofrecían todo esto a sus ídolos, creyendo que éstos los acercarían más a Alá, enaltecido sea, e intercederían ante él. Al respecto dice el Corán: solo los adoramos para que nos den más proximidad a Alá. Corán 39:3. Dice también: y adoran en vez de Alá lo que no les daña ni beneficia, y dicen: estos son nuestros intercesores ante Alá. Corán 10:18. Otra de las tradiciones que tenían los árabes era arrojar al-Aslam, que consistía de flechas sin plumas que eran de 3 tipos, una marcada con sí, otra marcada con no, y la tercera sin marca alguna. Arrojaban las flechas para decidir en casos muy serios como un viaje o un matrimonio. Si salía la flecha sí,
concretaban el asunto. Si era no, demorarían el asunto hasta el próximo año. También se arrojaban las flechas para las cuestiones del agua, indemnizaciones por muertes o inscribían marcas como «de usted», «no es para usted» o «conjunto». Cuando existía duda del vínculo tribal, se remitían al ídolo Jubal, con 100 camellos de regalo para el clarividente de las flechas. Solamente las flechas decidían a cuál pertenecería. Si las flechas mostraban «de usted», entonces significaba que el niño pertenecía a la tribu. Si mostraba «de otros», se le consideraba un aliado, pero si aparecía asociado, la persona retendría su posición pero sin linaje o contrato de alianza. Esto era similar a los juegos de azar, porque solían dividir la carne de los camellos que sacrificaban acorde a su tradición. Más aún, solían tener una gran convicción en las predicciones de los videntes, adivinos y astrólogos. Un vidente solía comerciar con sus predicciones sobre el futuro y se proclamaba conocedor de secretos, y decía tener genios subordinados que le informaban. Los adivinos aseguraban poder descubrir lo desconocido por medio de grandes poderes, mientras que otros se adjudicaban dicho conocimiento por medio de procesos inducidos, causa-efecto, que los conducía a encontrar mercancías robadas, escondites de ladrones, animales extraviados y demás. El astrólogo pertenecía a una tercera categoría que solía observar las estrellas calculando sus movimientos y órbitas, con lo cual pronosticaría el futuro. Tener convicción en lo que predecían los astrólogos significaba creer en las estrellas. Entonces, parte de la creencia en la astrología era tener fe en las posiciones de ciertas estrellas. Dirían, ha llovido gracias a la posición de tal estrella. La creencia en las predicciones del futuro era común entre los árabes. Algunos días, meses y animales eran considerados de mal agüero. También creían que el alma de una persona asesinada volaba en una tierra desolada y que no descansaría hasta que se la vengue. Predominaban las supersticiones. Si un animal o pájaro, cuando se lo soltaba, giraba hacia la derecha ante un asunto que iban a emprender, era considerado como un buen agüero. De lo contrario, se tornaban pesimistas y se abstenían de concretar dicho asunto. La gente de la época preislámica, aunque creía en las supersticiones, todavía mantenía algunas de las enseñanzas de la tradición de Ibrahim, que Alá esté complacido con él, tales como la devoción por la Kaaba, circunvalarla, realizar la peregrinación, permanecer en Arafat y ofrecer sacrificios. Todo esto era realizado a pesar de algunas innovaciones que adulteraban su carácter sagrado. Los quraishíes eran los descendientes de Ibrahim, que Alá esté complacido con él, los custodios de la Kaaba, los habitantes de la Meca. Ningún árabe, además de ellos, tenía su mismo rango y categoría, ni sus mismos derechos. Por estas razones se conocían como al-Hums y se abstenían de ir a Arafat con la multitud durante el peregrinaje anual. En vez de eso, paraban momentáneamente en Muzdalifah. Por esa razón se reveló el siguiente versículo: Salid al llano, por donde lo hacen todos. Corán 2:199. Otra herejía profundamente establecida en su tradición social era que no beberían yogurt, ni cocinarían grasas, ni entrarían en una carpa hecha con piel del camello, ni buscarían sombra sino en una casa con ladrillos de adobe durante el estado de Ihram, el estado sagrado del peregrino. También, debido a una mala interpretación,
privaban a los peregrinos que no eran de la Meca el acceso a la comida que traían cuando querían hacer la peregrinación o la peregrinación menor. Ordenaban a los peregrinos que no eran de la Meca circunvalar la Kaaba con túnicas de al-Hums únicamente, y si no las conseguían, los hombres tenían que realizarla desnudos y las mujeres con unos cuantos harapos para ocultar sus entrepiernas. Alá, enaltecido sea, dice al respecto: Hijos de Adán, poneos vuestros mejores y más puros vestidos en cada lugar de oración, y para circunvalar la Kaaba. Corán 7:31. Si los hombres y las mujeres eran lo bastante nobles para circunvalar la Kaaba con sus vestimentas, tenían que despojarse de ellas luego de circunvalarla. Cuando los habitantes de la Meca se encontraban en estado de consagración para la peregrinación, no ingresaban a sus hogares por las puertas de entrada, sino que lo hacían por agujeros que realizaban en la pared trasera de la casa. Solían considerarlos como actos de piedad y de temor a Dios. Esta práctica fue prohibida por el Corán. La piedad no consiste en que entréis a vuestras casas por detrás, sino que la piedad consiste en que temáis a Alá. Entonces, entrad en vuestros hogares por la puerta y temed a Alá, para que podáis tener éxito. Corán 2:189. Así era la vida religiosa en Arabia: politeísmo, idolatría y superstición. El judaísmo, el cristianismo, los magos zoroastrianos y el sabeísmo, sin embargo, encontraban libertad y tolerancia en Arabia. La emigración de los judíos de Palestina a Arabia tuvo dos etapas primero. Como resultado de la presión a la cual fueron expuestos, la destrucción de sus templos y como consecuencia de la esclavitud y expulsión hacia Babilonia, a manos del rey Nabucodonosor. En el año 587 a.C., algunos judíos abandonaron Palestina para establecerse en el norte del Hiyaz. La segunda etapa comenzó con la ocupación romana de Palestina bajo el general romano Tito, en el año 70 después de Cristo. Como resultado de esto, hubo una gran ola emigratoria por parte de los judíos al Hiyaz, Yazrib, Jaibar y Taimá. Aquí hicieron proselitismo con diversas tribus. Construyeron fuertes y castillos y habitaron en villas. El judaísmo jugó un rol importante en la vida política preislámica. Cuando el Islam apareció en aquellos lugares, ya existían famosas tribus judías: Jaibar, Al-Mustalik, An-Nadir, Quraidá y Kainuká. El judaísmo ingresó en el Yemen con una persona llamada Asad Abu Karb. Había ido a pelear a Yazrib, donde abrazó el judaísmo, regresando junto con dos rabinos de Banu Quraidá para adoctrinar a la gente del Yemen en esta nueva religión. El judaísmo encontró suelo fértil para propagarse y ganar adeptos. Después de la muerte de Asad, su hijo Yusuf du Nawas tomó el poder, atacó a la comunidad cristiana en Nairán y les ordenó adoptar el judaísmo. Cuando rechazaron hacerlo, ordenó que los arrojaran a todos indiscriminadamente a una fosa para incinerarlos. Estimaciones dicen que entre 20 y 40.000 cristianos fueron asesinados en esa masacre. Esto ocurrió en octubre del año 523 después de Cristo. El Corán relata parte de esta historia en la sura Al-Buruj, lo cual hemos mencionado anteriormente. El cristianismo hizo su primera aparición en Arabia con la entrada de los abisinios, etíopes, y el colonialismo romano en la región.
La presencia abisinia comenzó en el 340 después de Cristo y terminó en el 378 después de Cristo. Con ella el cristianismo ingresó en el Yemen. Aproximadamente en esa época, un misionero cristiano de nombre Fimión, famoso por su conducta ascética y hechos milagrosos, se había infiltrado en Nairán. Desde ahí divulgó el cristianismo, y por causa de su virtud, honestidad y verdadera devoción, pudo persuadirlos a abrazar el cristianismo. Las fuerzas abisinias penetraron nuevamente en el Yemen en el año 525 después de Cristo, en represalia a las atrocidades de Dhu Nawas, y comenzaron a propagar su fe. Llegaron incluso a construir una iglesia que llamaron la Kaaba yemenita, con el propósito de atraer el flujo de las caravanas árabes hacia el Yemen, por lo cual se esforzaron en demoler la casa sagrada de la Meca. Pero Alá, enaltecido sea, el Poderoso, hizo descender sobre ellos su castigo, dejándolos como ejemplo para la humanidad. Las principales tribus que abrazaron el cristianismo fueron las de Gazán, Taglib, Tai y algunos reyes jimiaritas, así como algunas tribus colindantes al Imperio Romano. Los magos zoroastrianos también tuvieron popularidad entre los árabes que vivían en las inmediaciones de Persia, Irak, Bahrein, Al-Aqsa y algunas áreas costeras del Golfo Arábigo. Se dice que algunos yemenitas pudieron haber profesado la religión de los magos durante la ocupación persa. En cuanto al sabeísmo, las excavaciones en Irak demuestran que había sido popular entre los caldeos, los sirios y yemenitas. Sin embargo, con el advenimiento del judaísmo y el cristianismo, el sabeísmo comenzó a declinar a favor de las nuevas religiones, aunque retuvo algunos adeptos que se mezclaron con los magos o se adhirieron a estos en Irak y el Golfo Arábigo. La situación religiosa. Esta era la vida religiosa de los árabes antes del surgimiento del Islam. El papel que jugaron las religiones predominantes fue secundario. De hecho, ninguna de ellas permaneció después del surgimiento del Islam. Los politeístas, que falsificaron la doctrina de Ibrahim, que Alá esté complacido con él, se mantuvieron inmersos en la ignorancia y el paganismo, desarrollando creencias supersticiosas que dejaron un serio impacto en la vida religiosa y sociopolítica de toda Arabia. El judaísmo se volvió detestablemente hipócrita con respecto a la autoridad. Los rabinos pasaron a ser señores excluyendo al verdadero Señor. Estuvieron involucrados en prácticas dictatoriales, sometiendo a la gente y llamando a sus subordinados a rendir cuentas por la más mínima palabra o manifestación de ideología propia. Su único objetivo era la acumulación de riquezas y poder, aún corriendo el riesgo de perder su religión o de volverse ateos o incrédulos. El cristianismo de igual modo abrió sus puertas al politeísmo y halló mucha dificultad en mantener la esencia celestial de su mensaje. Como práctica religiosa, desarrolló una peculiar mezcla de legislación humana con divina. Sin embargo, no tuvo éxito entre los árabes que lo profesaban, simplemente porque era ajeno a su modo de vida y no tenía la menor relación con su vida práctica. Los adeptos a otras religiones eran en general politeístas con respecto a sus dogmas, costumbres y tradiciones.